Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados para el broker en la región Latinoamérica, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Comentar, como siempre, que el presente material es con fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, señales de trading ni nada por el estilo, y que los contratos por deferencia CFDs son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento, ¿vale? Para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado suficiente. Vamos a empezar el día de hoy. La sesión de hoy va a ser corta. Una disculpa de antemano que no nos conectamos el día de ayer, es por temas de agenda, pero vamos a estar constantemente tratando de por lo menos dar estas 3 emisiones semanales para que ustedes estén informados en cuanto al tiempo, en cuanto a los momentos o noticias de mercado que estén generando movimientos importantes en los precios. Vamos a revisar un poquito qué se viene para el calendario económico, las noticias más relevantes en lo que se refiere esta semana. Vemos que el día lunes se presentaron datos de inflación en diversos países de Europa. Tenemos que el dato de Alemania se esperaba un repunte hacia el 2.2% interanual, pero se mantiene en 2%, muy cerca de los niveles de control para los bancos centrales. Por lo tanto, es un dato digamos, positivo, con cierta debilidad, porque por ahí Alemania había tenido temas de complejidad para su recuperación económica, pero al final se muestra estable. Vemos el PMI de manufactura, o el mainly China, el PMI de manufactura, eh, en, en este país asiático, y vemos que se presenta muy bien por encima de lo esperado, 50.4 puntos por encima del nivel de 50, que habla de una expansión en el proceso de estas cadenas de suministro que mide el PMI, y se esperaba pues un dato menor, ¿no? De 49 puntos. Entonces, bastante bien para China, que también constantemente empieza a generar síntomas o movimientos de recuperación bastante interesantes. El día martes se presentó la inflación en la zona euro bastante estable, conforme a lo que esperaba el pronóstico, 2%, y viene de un proceso menor, viene desde un 1.9%, pero al final pues demostrando que las decisiones del Banco Central Europeo en esta disminución gradual de sus tipos de interés pues han sido bastantes buenos, ¿no? Bastantes positivos. Aquí simplemente hacer la mención, es muy interesante, se ha analizado mucho el por qué si la tasa de referencia en la Unión Europea es menor en comparado con Estados Unidos, el euro dólar pues viene con un proceso bastante elevado de apreciación. Yo creo que este punto se me venía a la mente en el momento que lo observaba, y es de suma relevancia porque el público inversionista actualmente está ponderando mucho más la estabilidad macroeconómica, hablando de los países y sus divisas, la estabilidad financiera, hablando de las compañías, etcétera, está ponderando la estabilidad sobre lo que sería el rendimiento en muchos casos, ¿vale? Y esto es importante porque aquí en gran medida se explica por qué el euro dólar ha encontrado o ha generado más valor en los últimos meses. Pues esto podría ser en parte lo que lo explique. El mercado ha visto cómo el Banco Central Europeo ha dirigido lo que serían sus niveles de inflación hacia su target, hacia su objetivo, por la baja gradual en tipos de interés, y esto obviamente habla de control macroeconómico, ¿no? Que es muy importante para cualquier inversión o inversionista, y por lo tanto, y sobre todo para la población, ¿no? Una población en constante inflación se deteriora su poder adquisitivo y obviamente es un impacto gradual, sobre todo a los más pobres. Entonces, bastante bien lo que sería la Unión Europea, la inflación en control. El PMI de manufactura en Estados Unidos se presenta por encima de lo esperado, pero en 49 puntos por debajo de los 50 puntos de PMI, que indicaría con ligera contracción, aunque no es muy notable, ¿no? Ya en los últimos movimientos no es como, digamos, viene de una recuperación del 48.7 al 49 oscilando, pero al final no es tan agresivo, ¿no? El tema de PMI no indica deterioro en sí mismo, indica por ahí algunos vaivenes en cuanto a la actividad económica, que en los últimos meses ha sido impactada en Estados Unidos por el tema de política comercial. El miércoles se presentará balanza comercial en Australia, el jueves balanza comercial en Canadá,
Y por esta ocasión, el primer dato de empleo, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo en Estados Unidos se van a presentar el día jueves y no el día viernes, ¿no? Que generalmente se presenta el primer día viernes del mes. En este caso lo pasan al jueves porque el día viernes pues va a ser feriado en las bolsas americanas, estadounidenses, prácticamente en todo el país estadounidense por ser el 4 de julio, y por tal motivo pues no se retrasa. Entonces se espera bastante volatilidad en lo que serían las nóminas no agrícolas, sobre todo porque esto se va a ligar o se va a vincular a las expectativas o las probabilidades medidas por el CME Group en el FedWatch, en donde hasta este momento se esperan lo que sería tres movimientos a la baja, ¿vale? El primero en septiembre, como pueden ver, una mayor probabilidad que en septiembre casi está descontado que sea la primera disminución en los tipos de interés, otra en octubre con un 57% de probabilidad de 25 puntos básicos y una tercera disminución de 25 puntos básicos en diciembre con un 46% de probabilidad. Esto se va a mover mucho definitivamente, sobre todo la reunión de septiembre, porque en julio casi está descontado que no se bajen los tipos de interés, sobre todo porque se espera el dato de impacto arancelario que empezó fuerte a inicios de abril hasta lo que sería pues todo el segundo trimestre. Entonces por ahí la Fed espera cierto impacto medido y por lo tanto muy difícilmente o muy poco probable es que baje los tipos de interés, em, y más bien lo que espera son datos, ¿no? Entonces las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo probablemente muevan mucho la expectativa para lo que sería el FedWatch y ya lo estaremos analizando en próximos días, ¿ok? Eh, Aquí en la parte de mercados financieros quisiera hacer un consolidado de correlación para lo que sería la bolsa de Estados Unidos, el Standard Poor's 500, el DAX. Por aquí se ve en la línea de qué índice estamos hablando. Lo voy a poner en orden. Para el performance, a partir de mediados de 2020, que vino esta caída fuerte a nivel bursátil, realmente los mercados financieros, o las bolsas de valores medidas por los índices de referencia principales, pues lo han hecho bastante bien, con una recuperación muy importante, en donde el índice DAX de Alemania es el que ha tenido mejor desempeño. De ahí le sigue el Standard Poor's 500. Posteriormente, pues estaríamos viendo al Nikkei 225 de Japón, el IBEX le seguiría, posteriormente el Bovespa en Brasil y el IPC en México, ¿no? Los índices latinoamericanos un poco más abajo en su performance y definitivamente pues los principales índices europeos, los estadounidenses y el japonés, han sido los que han tenido pues un mejor desempeño como parte de un consolidado de performance, aunque la correlación claramente entre todos los índices es muy elevada, sobre todo en Europa, Estados Unidos y el índice Nikkei japonés. Es una correlación sumamente elevada que por ahí pues podría poner en cierto riesgo cualquier corrección liderada principalmente en Estados Unidos. Recordemos que ahora en estos momentos el mercado o el público inversionista a lo que está más pendiente o va a estar más pendiente es a lo que sería eh, las los movimientos de la Fed, ¿no? Ya la incertidumbre por guerra en Medio Oriente afortunadamente se desvaneció. También tendríamos lo que sería, eh, bueno, aquí hicimos una medición bastante amplia, aunque se alcanzó a ver que el performance ha sido muy similar. Entonces voy a regresar a 4 horas para ver los últimos periodos en un segundo y comentar que el tema geopolítico pues ha ido disminuyendo, se ha ido desvaneciendo. El tema de política comercial también ha disminuido. Actualmente pues se esperan algunos acuerdos, con China ya se dio, se espera el acuerdo con la zona euro, se espera el acuerdo con algunos países bilateralmente hablando, y también pues algunos acuerdos probables con México y Canadá, aunque la tensión entre Estados Unidos, México y Canadá pues sí ha sido más elevada y aquí la diplomacia sería la parte que tendría que preponderar. Ahí es donde habría un poquito más de impacto y que probablemente por la integración que hay en estos tres países pudiera haber algunos temas de movimiento, pero al final las bolsas están subiendo, porque ahora el último argumento que faltaría pues sería el tema de la Fed, ¿no? Los tipos de interés, ¿vale?
Y por lo tanto aquí quisiera dar un par de noticias desde la fuente CNBC. Estoy utilizando TradingView de fondo en los gráficos y el calendario económico. Y nos dice CNBC, un tema importante que si bien el público inversionista se está enfocando ahora un tanto más a las decisiones de la Fed, hay un tema de política interna que me gustaría enfatizar aprovechando este artículo de CNBC, en donde nos dice que mientras los legisladores republicanos se apresuraban a entregar el paquete de gastos del presidente Trump a su despacho antes del 4 de julio, los senadores seguían votando sobre las enmiendas al proyecto de ley el martes por la mañana, tras haber iniciado el proceso alrededor de las 9 de la mañana el lunes. La votación final sobre la legislación no puede tener lugar hasta que se concluya la llamada votación, bueno, una cierta votación o hasta que se concluya la votación. Y nos dice también que según un nuevo informe del Laboratorio de Presupuesto de Yale, el proyecto de ley reduciría los ingresos de los hogares con bajos ingresos a la vez que aumentaría los ingresos de los hogares más ricos. Elon Musk, por su parte, continuó su crítica contra el paquete de gastos, calificándolo de proyecto de ley de esclavitud por deuda en una publicación de lunes por la tarde. Todos los miembros, dice Elon Musk, todos los miembros del Congreso que hicieron campaña para reducir el gasto público y luego votaron inmediatamente a favor del mayor aumento de deuda de la historia deberían avergonzarse, ¿vale? Entonces, me parece muy razonable la crítica en este caso de Elon Musk. Aquí simplemente voy a colocar en Trading Economics de fondo la deuda de Estados Unidos de América. Vamos a verla por acá. Un segundo. Los índices de deuda, Government Debt to GDP. Vamos a ver el largo plazo, a ver si nos lo muestra. Nos da un max, vamos a ponerlo a 10 años. Pues es lo más que nos muestra. Realmente no se alcanza a ver mucho, pero actualmente se está regresando a un 124% de deuda sobre el porcentaje de GDP, algo que es enorme. No es el país con más deuda a nivel global, pero sí es un dato enorme en cuanto a nivel de endeudamiento. Y es una crítica razonable porque cada vez los intereses a pagar empiezan a acumularse en una mayor medida, ¿no? Obviamente va a llegar un punto, si esto continúa así, con incrementos en la deuda, que puede hacer eh, insostenible, sería la palabra. Hasta ese momento, pues vamos a estar analizando mucho estos temas en próximas emisiones. Esperen noticias, pero sí, esta crítica viene en un momento donde hay máximos históricos, pero es un tema donde el presupuesto de ley de ser aprobado, pues sí implicaría un tema delicado, muy delicado a esta dualidad, ¿no? El riesgo de déficit público combinado con una deuda histórica muy elevada, la más elevada de todos los tiempos, hablando nominalmente hablando, y por lo tanto, pues sí es un tema a debatir que constantemente pues vamos a estar analizando en este tipo de misiones, ¿vale? Con esto sería todo. El día de hoy, repito, nuestra sesión fue corta. Estaremos viendo el día de mañana con la siguiente emisión. Por lo tanto, pues esperamos nos puedan compartir, nos puedan seguir, nos puedan dar like. Eso ayuda mucho a las redes sociales de Equity. Y pues con esto podríamos estar mucho más presentes con ustedes con este tipo de contenido. Cuídense mucho. El día de mañana haremos una revisión mucho más detallada para todos los precios y pues nos estaremos viendo. Que estén muy bien y nuevamente muchas gracias.